Muy buenas tardes, noches, días. A la hora que me gusten mirar, tengo para ustedes hoy un tema, yo diría, extremadamente importante, debido a la tremenda avalancha, al tsunami de videos chafas, de noticias fake news, noticias falsas, como se dice fake news en inglés, bulos, amarillismos, que por desgracia la gente se traga con singular voracidad, digna de mucho mejor causa. Así que en esta ocasión voy a comentar los pecados capitales, no de los internautas, sino de los náufragos de la red, de las redes sociales. Hay varios. Por ejemplo, el primer pecado, extremadamente extendido, es el de decir mentiras o dar por verdaderas cosas no certificadas, sobre todo de tipo catastrófico. A la gente le encanta nutrir la imaginación, la tripa, con catástrofes. El Papa critica esto con mucha acritud. Habla de una coprofagia. Sí, a la gente le gusta comer, y lo dice el Papa con todas sus letras, mierda. A ver, voy a mencionar algunos de los ejemplos más espectaculares. La red 5G es la causa eficiente del coronavirus. Ah, caray. Prometo publicar un resumen de varios expertos de diversas nacionalidades que en vez de asumir esta actitud tan mentirosa, tan catastrófica, asumen una actitud científica, porque también los he encontrado. Muy pocos, pero existen. Otro ejemplo de decir mentiras. Soy, dice Jorge Sonante, el falso diácono argentino, soy agente secreto de los que le ayudan al presidente Trump a derribar, a combatir y derribar el nuevo orden mundial. Ese señor es un calumniador y bastante dañado mentalmente por una enfermedad de tipo esquizoparanoide, por la cual da por hecho lo que solo existe en su calenturienta imaginación. Yo le preguntaría a ese señor, ¿cómo es que dices ser un agente de élite escogido por Trump para derribar al Deep State y andas en las redes sociales como Pedro por tu casa? Conozco gracias a mi incursión por la PGR a final del siglo pasado, allá por 1998 a 2000, conozco cómo se conducen los verdaderos agentes secretos, los que son escogidos, ya sea por grupos mafiosos o por grupos legales, por el poder legítimo de una nación o por las sociedades u organizaciones secretas como podrían ser en Estados Unidos Homeland Security o la DEA o el FBI y algunas otras parecidas, el Mossad israelí, qué sé yo. Y obviamente ellos no andan en las redes diciendo yo soy un agente SWAT, un agente secreto. Con esto basta para descalificar a este señor sonante que sí suena como tepalcate hecho moneda de 3 pesos. ¿Sí? Debo decir que acerca de ese señor sonante, tirios y troyanos, en los últimos 15 días, me han enviado a mi WhatsApp, por ejemplo, a mi correo electrónico, a mi Facebook, no menos de 500 veces. Sí, conservadoramente 500. Pueden ser más, pero no menos. El video en el cual este señor Jorge Sonante denuncia y se refiere a toda la gente del mundo que tiene que saber las tremendamente importantes noticias que él nos tiene que comunicar para que salvemos nuestra seguridad, nuestra salud y hasta nuestra vida, y que solamente él lo sabe. Bueno, pues
personas que yo diría a primera vista inteligentes, incluso yo sé que son buenos católicos, se tragan las mentiras, las fantasías y las paranoias de ese señor que, por cierto, de manera oficial, contundente, fue desautorizado por el Vaticano. Así que les ruego que por favor no me vuelvan a enviar nada de Jorge Sonant, porque simplemente al que me lo vuelva a mandar, sea quien sea, lo voy a silenciar o lo voy a eliminar, porque es una invasión a mi capacidad de respuesta y a los múltiples gigas de los que dispongo en mis celulares y computadoras. Otra enorme mentira. Fíjense muy bien, el próximo papa será reptiliano. Bueno, como si los reptilianos existiesen. Por supuesto, es una mentira que muchos se tragan. Otra, Francisco es el último papa, o es antipapa, o está al servicio del anticristo. No, bueno. Es más, se le atribuye a Francisco una tremenda complicidad con Bill Gates, con ese Bill Gato, que él sí está al servicio del Supremo Gran Sanedrín sionista. Y muy pronto, gracias a las investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos, conoceremos el resultado de que sus redes fueron hackeadas y sus secretos y su complicidad con la Organización Mundial de la Salud quedará a luz. Esto es una actividad del propio presidente Trump. Otra mentira. Solo los sedevacantistas, los que sostenemos que desde Juan 23 no hay papa, solo nosotros somos verdaderos católicos. Y todos los que creen en los papas son herejes y se van a condenar. Otra mentira. Todos los que creen en Francisco como papa están condenados por estar él, Jorge Bergoglio, al servicio del comunismo y del anticristo. Otra, el Papa Francisco es un hereje porque está de acuerdo con la formación de un gobierno mundial. Esto, sacado de contexto, es una terrible noticia, o aparentemente lo es, pero se oculta intencionalmente por los náufragos de la red, los mentirosos, que son la inmensa mayoría, los youtubers sobre todo, que fue precisamente Benedicto XVI quien lanzó la idea de un poder financiero único a escala global para contener los abusos del poder financiero de la cúpula sionista. Nada que ver con el anticristo, cuyo gobierno único imperará sobre toda la tierra. Bueno, pero ahí tienen la mentira desnudada. Otra mentira. Solo yo conozco la verdad y señalo a la gente el camino a la vida eterna. Voy a mencionar a 4 falsos profetas por su nombre y apellido. Damián Galerón, Antonio Yagüe, ese inventor de la astronomía sagrada, que tiene que estar corrige sus fechas de sus pronósticos apocalípticos, porque ya le han fallado N veces y le seguirán fallando, porque el día y la hora, dice Cristo, solo mi Padre que está en el cielo la conoce. Alberto Villasana, Roberto O'Farrill y otros muchos falsos profetas, sobre todo sedevacantistas y falsos teólogos. Otra mentira. El coronavirus no hace daño. Siempre han estado ahí y no se justifica el aislamiento. Cuando se observa que los países mejor aislados, ya vencieron al bicho o están cerca de lograrlo. Y perdón, no debía haber dicho bicho porque bicho es un ser vivo. Esta partícula química al que se ha bautizado como COVID-19. Otra mentira. El ejército mexicano, esta sí me hizo el día de buen humor. Ojo, el ejército mexicano tiene orden de arrojar el virus al aire. ¿Cómo ven? Arrojar el virus al aire.
Ajá. Y los soldados no pueden desobedecer porque les aplicarían la ley marcial. Así que aunque no les guste, los soldados rasos mexicanos tienen que lanzar grandes cantidades del virus al aire. En Avenida Conscripto, en Avenida Constituyentes, en el bosque de Chapultepec, en el centro de la Ciudad de México, y por eso son los sitios más contaminados y donde más la gente se enferma y se muere. Otra tremenda mentira. Las vacunas son las que matan, cuando, a ver, todavía no hay vacunas. Los respiradores matan. Sí, porque en Italia descubrieron que no son problemas de neumonía, son problemas cardiovasculares, son microinfartos, son microcoágulos que impiden a la persona la vida, porque aunque incluso pudieran respirar, están sufriendo microtrombosis que acaban finalmente con su salud y su vida. Por lo tanto, a contrapelo de lo que prohibieron los chinos, usar anticoagulantes, antiinflamatorios y analgésicos como las aspirinas, hoy los médicos italianos, no más de hace 3 o 4 días, saben muy bien, como lo saben también en el TEC de Monterrey, que los enfermos de coronavirus tratados con esta triple herramienta, anticoagulantes, analgésicos como la aspirina, antiinflamatorios y también algunos antibióticos, van a salvar la vida. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey reportan 0 muertos. Así que olvídense de hablar de vacunas. No existen todavía. Seguramente o probablemente, no lo sé, este gran acusado de hoy, que es Bill Gates, está procurando, en complicidad con la Organización Mundial de la Salud, de crear vacunas obligatorias. Y es probable, pero no me atrevo a asegurarlo, porque no soy un mentiroso, ¿sí?, que pueda existir un plan macabro gestionado por Bill Gates, Soros y otros de su calaña para tener a la humanidad controlada y disminuir notablemente, como lo exige el plan Kalergi, a la humanidad en 2/3 partes, de 7.500 millones a 5.000 millones. Otra mentira que también me hizo reír y enojar a la vez. El anticristo ya está aquí y es Bill Gates. No, es Soros. No, es Rockefeller. No, es Rothschild o todos ellos juntos. Bueno, esto me obliga a que en días próximos, muy probablemente mañana, realice un video ateniéndome a la sana doctrina milenaria de la Iglesia Católica, aclarando la inmensa cantidad de mentiras que en estos momentos circulan en la red, en todas las redes sociales, sobre lo que realmente es el anticristo. Por ahora no voy a ese tema amplio, profundo y muy complejo, pero lo haré. Otra mentira, la pandemia es falsa. En vez de decir que es una pandemia intencional o accidentalmente sembrada, aunque lo más probable, como lo vemos por noticias con un mayor nivel de credibilidad, fue creada, distribuida, sembrada de manera sádica, de manera perversa y criminal en ciertas naciones y en ciertas ciudades, dejando a salvo, desde luego, a las dos capitales principales del imperio chino: Shanghái, su capital económica, y Pekín, su capital política. Otra mentira, como la que dice Chinda Brandolino: no hay que preocuparse ante el falso virus, no hace nada. Los hospitales están vacíos, no hay tal pandemia. O bien, otra mentira al revés: la pandemia llegó para quedarse por el resto de la historia. O bien, la pandemia no es pandemia, es plandemia del NOM y nada más. Otra, los chinos la lanzaron porque ya conocían el remedio y la curación desde antes. Otra más, no digan que se murieron del virus, sino de neumonía atípica, mentira que hace una semana se expandía
como plaga en México. Otra mentira, esta del Pejelopostli. Vamos requete bien y México no será afectado, gracias a sus culturas milenarias, ya que el mexicano es una persona, somos un país acostumbrado a sobreponernos a toda clase de azotes y desventuras. No, bueno. Pensamiento mágico lo tenemos de sobra en los más altos niveles de mando de esta infeliz y mártir nación mexicana. Otro pecado, aparte de las mentiras, el pecado número 2, comunicar verdades a medias. Hay muchos muertos, o hay muy pocos muertos, o los hospitales están atascados, o los hospitales no tienen enfermos. Son extremos. ¿Cuál es la verdad? Hay que averiguarla con una herramienta que voy a explicar en el video posterior, que se llama escepticismo por método, o escepticismo metodológico, que es propio de las personas que tenemos un perfil realista y que no tenemos perfiles esquizoparanoides, maníacos, depresivos, mitómanos, o que no somos víctimas de lo que parece ser uno de los azotes mundiales más extendidos, llamado pensamiento mágico o superstición. Comunicar verdades a medias. Los hospitales han sido rebasados, probablemente algunos, no todos. Puede haber hospitales sin pacientes todavía. Otra mentira o verdad a medias: no hay manera de enfrentar la pandemia. Bueno, no hay manera de prevenirla, pero ya hay manera de curarla. Lo sabemos, lo están haciendo en Italia y en Monterrey, y muy probablemente en las próximas horas o días se extienda por todo el mundo. Tercer pecado, ocultar grandes y graves verdades, como los avances macabros del Foro de Sao Paulo. ¿Sí? ¿Qué es el Foro de Sao Paulo que las redes se ocupan de no difundir? Pues el Foro de Sao Paulo, haré un resumen a continuación, ¿sí? En 2 cuartillas que me llevará unos cuantos minutos explicar, tiene varias etapas. Ocultar esto es un crimen de lesa humanidad para México. Etapa 1, formulada para instalar el comunismo en México. Estamos en la etapa 2019-2020. Crear la Guardia Nacional. Someter al Poder Legislativo y Judicial bajo el poder del Güey Tlatoani. Ya están las dos cosas. 3. Modificar la Constitución para manejar la discreción, el dinero del presupuesto. Ya se hizo. 4. Instalar como obligatoria la equidad de género. Ya está prácticamente instalada. 5. Desmitificar las religiones e introducir elementos que confundan a la gente con sectas esotéricas. Ya está hecho. 6. Control de medios, pero por favor, propaganda para impulsar el culto al líder. Se gastan miles, millones de pesos, muchos millones de pesos en rendirle culto al gran Tlatoani, al Güey Tlatoani o Pejelopostli. 7. Agenda progresista, entre comillas. Favorecer el aborto, las drogas, la homosexualidad y el relativismo de los valores. 8. Grandes proyectos símbolo que acaparen la atención del poder comunista. Sí, toda la lana al Tren Maya, toda la lana al aeropuerto de Santa Lucía con su cerro en medio, toda la lana a la refinería Dos Bocas, aunque el petróleo no valga nada en estos momentos y va a tardar años en recuperar su precio, su valor. Y cuando lo recupere, si es que lo recupera, pues ya tendremos una mayoría o una muy magnífica cantidad de automóviles eléctricos o cuando menos híbridos. Bueno, pero así es la mente retrógrada, así es la mente esquizofrénica del primer mandatario, Güey Tlatoani. 9. Reformar la educación para la igualdad absoluta y el adoctrinamiento comunista y la lucha de clases. Y 10. Expandir al ejército de leales al partido.
apoyos, dádivas y cupones para garantizar los votos, aunque se desproteja, se asesine y se deje morir de hambre a la clase auténticamente trabajadora y a la clase media auténticamente empresaria para seguirles dando inmensas cantidades de dinero a los que ni trabajan, ni estudian, ni saben que no saben, los ninis. En este país el máximo negocio es ser un nini y el peor negocio es ser un profesional, es ser un trabajador, es ser un técnico, es ser un especialista o tener una micro, pequeña o mediana industria o empresa. A ellos, el narcosistema encabezado por Pegelo Postli está en el foro de Sao Paulo, en esta etapa que ya estamos viviendo, ni un apoyo fiscal y préstamos ridículos que no van a alcanzar ni para papel sanitario. Además que no se van a dar de inmediato y se darán por cantidades verdaderamente ridículas, 25,000 pesotes, como si fueran euros o dólares, y ni así alcanzarían. Etapa 2, ¿sí? Etapa 2, a ver, comienza por las redes sociales a Pasto y los partidos satélites de apoyo. Claro, los partidos satélites acaban de apoyar, declarar válida e instaurada la ley de amnistía. Y bueno, México le pidió al güey Tlatoani recursos, pero no nos dio recursos. Le pedimos que soltara recursos y en vez de soltar recursos, soltó reclusos. Claro, no entiende el castellano. 2. En la segunda fase de la etapa del Foro de Sao Paulo, que, como dijo el Pegelo Postli, nos vino como anillo al dedo la peste china, reforzar la lucha por los pobres, con la bandera de la corrupción y a darle en la torre al neoliberalismo. Por cierto, en un siguiente video explicaré ampliamente qué es eso del neoliberalismo, donde sí había de todo, claro, incluyendo la corrupción. Tercero, control total de Internet. Así que me apresuro a lanzar estos videos porque en cualquier momento en la fase 2, Internet estará manejado exclusivamente por el güey Tlatoani y sus incondicionales. Cuarto, paramilitares que puedan evadir los derechos humanos o quitarlos a la gente en caso que el güey Tlatoani los considere necesario o justificado. A capricho de él ya está la ley, el proyecto de ley con la firma del Pegelo Postli en curso. Quinto, mapear a los empresarios para proponer que se vayan marginando o huyendo del país mediante la principal herramienta de la que dispone el Pegelo Postli, que es el terrorismo fiscal, aun cuando sus peticiones y recomendaciones impliquen ruptura de la ley, como cuando le pidió a una persona, si mal no recuerdo de nombre, Carlos, que le ayudara a cobrar a los 15 o 20 o 40 empresarios que debían 50, 60, 80 mil millones al fisco, cosa absolutamente ilegal. Séptimo, más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, para Morena, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. Séptimo, estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. Qué bueno que los gobernadores de los estados, una gran parte de ellos, cuando menos 6, si no es que 9, se están rebelando y exigiendo la revisión del pacto fiscal y muy probablemente la revisión del pacto federal, que sería balcanizar y destruir a México. Pero ese es el propósito del güey Tlatoani. Octavo, mecanismo de control del dinero vía tecnología. Claro, desde el Palacio Nacional. Y noveno, control de bancos. Ya está cerca el día en el cual tu cuenta bancaria, chiquita, mediana o grande o millonaria,
quede confiscada por el güey Tlatoani si no logramos antes frenarlo, echarlo del poder a como dé lugar. Etapa 3. Distribución de la riqueza. Claro, echarlo recurriendo a métodos legales que están al alcance e incluso contemplados por la Constitución. Etapa 3. Redistribución de la riqueza. Esto se tiene planeado para el 2023 o 2024. Expropiaciones masivas a través de la ley tipo Hugo Chávez mediante la ley de extinción del dominio. Reparto de viviendas. 2. Reparto de viviendas, terrenos y empresas a nombre del partido. Esto se viene, que ni qué. A menos que antes los mexicanos bien nacidos hayamos logrado tirar al Pejelopostli al basurero de la historia. Tercero, escarmiento de la clase alta económica. El dinero es pecado. Por supuesto, hay que decirlo con todas sus letras. Los Salinas, los dueños de Banco Azteca y Televisión Azteca, los grandes empresarios como Slim y uno que otro por ahí, espero que no sea Balleres, son de la nueva mafia del poder y ellos van a ser los que apoyen para exterminar o comprar a los menos grandes que ellos, a los medianos, a los pequeños y a los micros, para que mediante fortunas de nivel incalculable sean los ricos, que ya lo son y que lo serán más, quienes apoyen al tirano en sus planes de comunización. Porque si ustedes creen que en Cuba o Venezuela no hay megarricos, qué equivocados están. Los megarricos de todas las naciones comunistas son los dueños de todas las sociedades de sus respectivas naciones, con independencia de su número de habitantes, todos sometidos. Siguiente, el número 4, dentro de la fase 3, cambio de constitución para reelección a juicio del pueblo bueno, a mano alzada. Y aunque sean 7,000 los que voten, está contemplado que el Pejelopostli actual o sus sucesores, Marcelo Ebrard o la Diablocheslova o cualquiera de ellos, van a continuar con el proyecto de venezolanización. Quinto, medios de producción, medios de distribución en manos del Estado, estatización de la economía. Y sexto, solo trabajo, fuera capital, es de todos. Sí, pero ¿qué es lo de todos? La miseria, como en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, y bueno, se salvó Bolivia, y se salvó Chile, y se salvó Brasil, y se salvaron los Estados Unidos, y se salvó medio Europa, y se salvó Rusia, pero no creo que México se salve, a menos que los verdaderos mexicanos emprendamos una acción, una verdadera revolución desde el intelecto, desde la ética, desde nuestra fe y desde nuestros principios universales, plasmados en la bandera de Iturbide. Sí. Unión. Religión católica apostólica romana, con exclusión de toda otra. E independencia. Verde independencia. Blanco religión católica. Rojo unión de todas las castas, clases sociales, razas, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, etcétera, tal como lo soñó Iturbide. Y que hoy es una realidad étnica, pero de ninguna manera es todavía una realidad política. Bueno, pues ese es el máximo pecado de ocultar la verdad. Escamotear la tremenda realidad del Foro de Sao Paulo y evitar que la mayoría lo conozcan, cuando ya está en su macabra marcha, en su marcha macabra. Cuarto pecado, lanzar calumnias. Ejemplos: Trump es un mentiroso, un loco o un malvado, sin certificar si miente o no, si está loco o no. Otra calumnia: el Papa Francisco es un antipapa, es papa ilegítimo o es el anticristo o es un hereje o el Papa Francisco está al servicio del nuevo orden mundial.
El Papa Francisco no ha cometido ninguna herejía formal. No soy simpatizador de algunas de sus acciones. No voy a decir en este momento cuáles, no es oportuno, pero de ahí a que sea un hereje o un antipapa, existe un verdadero abismo. Siguiente pecado de las redes, la difamación. En el Vaticano, Instituto de Obras Religiosas, tienen cuentas multimillonarias. Todos los presidentes de izquierda de Latinoamérica. Fue otra de las calumnias lanzadas por el famoso falso diácono permanente, Jorge Sonante, a quien ya el Vaticano desautorizó, y no solamente él, sino sacerdotes y otras organizaciones que se han dado cuenta de las calumnias y difamaciones de este delincuente de la red. Por favor, insisto nuevamente, al que me siga mandando videos de Jorge Sonante, lo voy a borrar de mis contactos, a menos que lo envíe de modo inocente para pedir una opinión de mi parte. Así que, por favor, ya lo saben. Difamación. Los pederastas y los homosexuales dominan el poder en el Vaticano, con la complacencia, la protección y la complicidad de Francisco. Sexto pecado, exagerar los datos o minimizarlos. Van a morir cientos de millones, cuando en al menos 6 países la pandemia prácticamente está vencida. Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia y Noruega, gracias a la tremenda disciplina de sus presidentas mujeres o primeras ministros mujeres, lograron hacerle frente a la pandemia con un manejo oportuno y apropiado, virtuosísimo, de sus mandatarias. Octavo pecado, dar por cierta cualquier fantasía que garantice ventas, rating, seguidores o likes. 9. Creerse cualquier cosa por absurda que sea. Chinda Brandolino dijo que Bill Gates es el anticristo. Bueno, espero que se dé cuenta ella y cualquier persona que me escuche que hay muchos anticristos. El primer anticristo más conocido en nuestra era, pues fue Nerón. Pero esos son pequeños anticristos, son seres humanos de muy limitados alcances. Nerón y todos los emperadores romanos que persiguieron a los cristianos durante casi 3 siglos, hasta que llegó Constantino y mediante el edicto de Milán puso fin a la persecución y erigió y constituyó en religión de Estado al catolicismo. En esos 3 siglos hubo uno tras otro pequeños anticristos, sin importar su monstruoso poder militar y sus infames tiranías. Y después ha habido muchísimos a lo largo de la historia. Algunos reyes, muchos reyes ingleses, muchos reyes franceses, algunos españoles y de otras nacionalidades, han sido verdaderos anticristos, con A minúscula. Corrijo entonces a Brandolino y a cuantas personas calculen o andan soltando por ahí la peregrina idea de que Bill Gates es el anticristo. No, también sobre este tema del anticristo filmaré un video especial en donde, ateniéndome a la sana doctrina milenaria de la Iglesia, explicaré que el anticristo será un ser humano, nacido de varón y mujer, hombre de pecado, anomos, en griego el hombre sin ley, el hombre de pecado, que pretenderá ser adorado como Dios en lugar de Jesucristo. Y logrará engañar a los más incautos, a los más inocentes, a los que comulgan con todas estas ruedas de molino, por algunos años. No sabemos si son 3 años y medio en tiempo geográfico, astronómico, o si esos 3 años y medio apocalípticos se refieran a un periodo más largo de tiempo apocalíptico. No lo sabemos con absoluta exactitud. Bill Gates no es el anticristo y tampoco sabemos si ya nació o si no ha nacido, y no sabemos cuándo nacerá. Probablemente sea un israelita sionista, pero no tiene que ser así. Basta con que sea un ser humano que pretenda
ocupar el lugar de Cristo y ser adorado como Dios. Ese será el anticristo, con E mayúscula y A mayúscula. Otro pecado gravísimo de la red: amarillismo o coprofilia. A muchos les encanta regodearse y saborear la mierda para que no se oiga tan feo, y darla a probar a todo mundo. Esto lo repito, como lo señala atinadamente el Papa Francisco. 11. 11º pecado: causar caos y confusión a propósito, porque el gobierno del caos lo tiene Lucifer, lo tiene el padre de la mentira, y el gobierno en el orden, pues lo tenemos o lo tienen las personas virtuosas. Un ejemplo histórico del siglo IV. La crisis arriana del siglo IV causó una confusión general en toda la Iglesia, igual que hoy, por lo que la herejía o las medias verdades, las ambigüedades en relación con la divinidad de Cristo, fueron en aquella época ampliamente difundidas. Solo quedaban, y hoy quedan, muy pocos obispos que se oponían en aquella época y hoy se oponen abiertamente a diversas herejías. Y la ambigüedad fue representada por los semi-arrianos. Y en esta época del siglo XXI, época posmoderna, son muy pocos los sacerdotes, obispos y cardenales que de manera contundente, clara y heroica están dispuestos, como Monseñor Athanasius Schneider, y otros que andan por ahí, a quienes les haré justicia en su momento, como el cardenal Sara, el africano. Muy pocos de ellos se atreven a morir en la defensa de nuestra fe, porque la gran mayoría han olvidado lo que significa el color de sus uniformes, de sus vestimentas, color púrpura, que significa disposición al martirio, el nombre de Cristo. Es muy similar la época arriana a la nuestra. En este tiempo nuestro no solo una doctrina específica de la fe, sino varias son negadas. Hay una enorme confusión general en el dogma, la moral y el culto, la liturgia, los sacramentos, el matrimonio. Hay una enorme confusión creada a propósito. Dice Monseñor Athanasius Schneider que en nuestros días también la mayoría de los obispos, no solo lo digo yo, están bastante callados o temerosos en cuanto a la defensa de la fe católica, y mi respuesta entonces es que sí hay similitudes en las herejías arrianas del siglo IV, en muchas que se dieron entre esa época y el momento actual, y nos toca a los verdaderos católicos dar la cara en defensa de la fe. Para lo cual, en el próximo video que grabaré el día de mañana, explicaré el remedio y el trapito que se va a llamar escepticismo metodológico, en búsqueda de la verdad objetiva, que es anterior, superior e independiente de mí y de cualquier otro sujeto cognoscente. Porque si bien la verdad es absoluta, nuestro conocimiento de ella suele ser casi siempre relativo, perfectible y cambiante. Pero podemos conocer la verdad. Y quiero que con relación a los temas que hoy causan más confusión, cada día más amigos, alumnos, familiares, oyentes, seguidores y hasta adversarios la conozcan. Gracias y hasta la próxima.